Amigos de Radio Victoria Bajo Comercio de Televisión, a continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con Erwin Patiño en su segmento Mesoeconomía. Él es asesor empresarial y comercial en el centro del país, particularmente en el estado de Aragua y en los estados occidentales, Carabobo también incluido. Acaba de hacer pues, una gira familiar, pero a un país que tiene una economía que de alguna manera todavía se mantiene sólida, pese a que tiene señalamientos de izquierdista también, y es México. Pero regresa a Venezuela y en un momento en que se están definiendo una cantidad de cuestiones de punto de vista electoral, político, económico, pero definiendo para mal aparentemente. O sea, todo lo que se dice, o sea, hasta ahora, Erwin, no hace vislumbrar una recuperación, porque es un año electoral. Los años electorales aparentemente circula dinero, pero no es reproductivo, sino dádivas y tú Sí. sabes, comprando conciencias. Entonces, tú que acabas de llegar y que tienes que entrar en contacto inmediatamente con tus relacionados de tu empresa asesora, ¿qué percibe? ¿Ya has contactado a alguno? ¿Lo has oído pronunciarse con respecto al programa político? ¿Cómo ves sus posiciones? Mira, me preocupan eh, enormemente la situación económica que están viviendo muchas empresas, sin financiamientos, con mercados reducidos y que están tratando de ver cómo sobreviven. Y esto ya es una historia conocida, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años. Recordemos que muchos empresarios, hasta cadenas de televisión, pues, que Sí. eh, estuvieron apoyando inicialmente el, eh, el arribo del gobierno izquierdista, el gobierno chavista, y algunos creían que no les iba a tocar, pues Ujú. el gobierno se declaró antiempresa, Así es. ¿sí? Anticapitalista, antiempresa. Entonces, conozco muchos empresarios, mucha gente que como creían o fueron amigos del gobierno, creían que se iban a salvar. Y en todo este desguace de expropiaciones, de empresas tomadas por el gobierno, fincas tomadas por el gobierno, eh, en el sector agrícola, con el que estoy bastante relacionado, eh, cantidad de empresas de fondos expropiados, fondos ganaderos, tierras agrícolas y también del sector industrial, muchas empresas expropiadas por capricho o porque el gobierno eh, consideraba que, bueno, está dentro de sus estrategias tomar algunas empresas. ¿Tú conoces de Y esas alguno de empresas, ellos? ¿Tú conoces de alguno de esos afectados que haya introducido algún recurso para recuperar su patrimonio y su empresa y su maquinaria, que haya ganado un juicio en lo absoluto, en lo absoluto? ninguno. Sí, hay alguna gente que negoció y simplemente eh, les cancelaron, pero fue un proceso de negociación, no de expropiación, sino que el gobierno, eh, hay el caso, yo no sé si te recuerdas el caso de Melián, que estuvo un Sí. viejito allá sí, en el Zulia, al final creo que hasta le pagaron, pero él no quería salir de ahí y entonces a lo mejor hay algunos casos similares a eso. Yo no sé si en el caso el acto de la Marqueseña también, que hubo aquella intervención y Sí, yo creo que creo no que hubo les un proceso de indemnizaron nunca. negociación y al final, Yo creo que no sí, les sí, indemnizaron nunca. Yo eso no sé conozco, si les pagaron, pero creo, sí, pero creo que yo no sé si al final porque hay un proceso de negociación.
pero hay casos donde simplemente te recoges tu cosa y te vas. Sí. En el área Sí, turística, por ejemplo, sí, hoteles, navieras, sí, compañías de transporte, todas sí, ellas, ninguna pudo recuperar sus sí. inversiones. Entonces Sin mucha embargo, gente, tú los, y sin embargo, tú los oyes hoy hablando de una zona económica especial turística en el oriente del país. sí, Y entonces, ¿sobre qué bases? sí. Entonces, yo entiendo que, que exista mucho temor y la gente, por prudencia, evita pronunciarse y entonces, y si tienen que reunirse con el gobierno, se reúnen, están en un proceso de a ver cómo salvan el negocio, de ver si consiguen financiamiento, si buscan una salida, eh, si buscan una salida para muchas empresas que tienen el dominó trancado en este momento. Entonces, es una situación bien complicada. eh, Estoy viendo las intervenciones de Fedecámaras y Consecomercio pidiendo eh, que cesen las, cómo es que han venido diciéndole? Las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano, las sanciones, Sanciones, el ¿no? cese de las sanciones y todas estas cosas. Entonces, está bien. Pero Lo- yo te atajo allí, porque ¿cómo es un sí, empresario que si lo expropiaron, o sea, le va a incomodar que le apliquen sanción a quien lo castigó en forma inmisericordia? sí, sí, bueno, pero es que a esto no le ha tocado. A que a estos no les ha tocado y están A, jugando a a- mantener. a esto no a esto no le ha tocado. Entonces, Así sí lo entiendo. ese es el problema. Pues, que como no me ha Mm, tocado, mm, entonces, como creo que no me va a tocar, mm, claro. entonces, bueno, vale, hay que pedir que eliminen las sanciones. Entonces, Pero juega es al coqueteo más que a otra cosa. sí, entonces es preocupante ese coqueteo y sobre todo cuando hay melosidad, chico. Sí. Sí, cuando hay, sí, yo pienso que la gente por lo menos reclamen y pidan, qué sé yo, pero que lo ¿Sabes hagan que, que tú lo sabes hagan que, con dignidad. tú sabes que mi mamá y los de tu época y la mía, cuando le hablaban de política, decía que en la política hay mucho lamezuela, Sí, gente arrastrada, gente que se sí, vende por 4 reales. sí, Y no le importa perjudicar al vecino, ni al sí, familiar, ni a su padre, ni a su madre. Hay gente así. Y eso es sí, lo que le ha dado pie a esta gente pues, para afincarse allí en el poder sí, en forma tan prolongada, ¿no? Porque han sí, conseguido una cantidad de seguidores que no tienen nada que aportar y entonces se conforman es simple y llanamente sí. mendigando o endiosando a quien no deben endiosar. Entonces, mira, los capitales son muy cobardes, Sí, así es. ¿sí? Los capitales son muy cobardes y la exposición, y sobre todo en estos procesos que hemos visto a través de estos 25 años, donde se arruinó a mucha gente, se arruinaron empresarios y se arruinaron empresas y se arruinó el país. Claro. Sí, Y otro cuento con el que también acusaron a la gente es que este es el presidente obrero, sí, sindicalista, y resulta que los más perjudicados son los trabajadores y los sindicatos. Entonces, así ¿cómo es. entender eso? Sí, entonces, tratando de ver cómo, entonces, es un proceso donde este gobierno eh, acusa al gobierno de Caldera y a los empresarios de haberle quitado las prestaciones sociales Qué a, barbaridad. a los trabajadores. Mira, al comienzo del gobierno de Chávez, mi hermana que vive en Puerto Ordaz, que es profesora, y su esposo, los dos, eh, trabajaban en educación media. Perdieron sus Sí, prestaciones. ellos recibieron las prestaciones sociales al comienzo del gobierno de Chávez Nada. y con las prestaciones se compraron una casita en Puerto Ordaz. Y hoy no compran ni un almuerzo. Hoy no compraron un almuerzo. Y dice, entonces, ¿cómo es que le habían quitado las prestaciones sociales si mi hermana y el esposo pudieron comprarse una casa? Exacto. ¿Ah? Eso es mentira. Entonces, entonces, las prestaciones sociales y los salarios y todo lo demás. Eran suficientes. La gente Sí, invertía su sí, dinero
de las prestaciones para emprender cualquier otra cosa sí, nueva, pues. desaparecieron después. Sí, después sí Ahorita sí desapareció. es verdad que no Ah, hay prestaciones sociales. ahora sí es verdad que no las hay. Ahora sí es verdad que no hay prestaciones sociales, Así es. porque el gobierno además te pone un salario de 130 bolívares, que es el que sirve para calcular prestaciones sociales, entonces no hay prestaciones sociales. Exacto. Entonces, claro, muchas empresas también sobre la base que el gobierno usa un salario de 130 bolívares, entonces, también utilizan un salario bajo y bonifican igual que lo hace el gobierno. Solamente que los bonos en la empresa privada, en su mayoría, son mucho más altos y son mejores que los que da el gobierno. Exacto. El gran problema es que si estas empresas, con todos los problemas financieros, ¿También se van entonces a pique? convirtieran el salario, todos los bonos que están dando en prestaciones sociales, tendrían una quiebra técnica, Técnica, porque claro. tenían que ajustar las prestaciones sociales. Claro. Entonces, eh, pero ¿consecuencia de qué? Consecuencia de que el país se arruinó, chico. Así ¿Mm? es, así es. Que el país hoy produce la quinta parte de lo que producía hace 14, 15 años atrás. Ujú. Entonces, y las empresas no tienen financiamiento, se les ha reducido el mercado, la gente no tiene capacidad de consumo, todas estas cosas, el personal calificado se fue del país. ¿No? Entonces estamos viviendo una situación bien complicada, bien complicada. Entonces, Tú que estás en Aragua, te voy a hacer una pregunta. Bueno, acabas de llegar, pero me imagino que ya tienes información suficiente. eh, ¿Tú has sentido que aquella escena de los portones en la fábrica, de gente esperando que le dieran un chance porque estaban buscando ocupación y la conseguían después? Porque hay eh, muchas empresas que si no eran una, pegabas en otra. Esos planteles industriales de Aragua, yo me imagino que hoy están totalmente desolados, ¿no? una ruina total, Una ruina total. abandono, abandono, llenos de monte, eh, hasta en algunas empresas, por la avenida, no recuerdo el nombre de esta avenida, pero en la zona industrial de San Vicente, Ujú. en algunas empresas, dentro de las empresas han construido ranchos. Imagínate. Sí. Han Sí. invadido y han construido ranchos dentro de lo que era una empresa. Creo que era de eh, Cartonera Nacional, algo así. Entonces, Que pero hay, esa sí, quebró, ¿no? sí, sí, sí. Ah, bueno, Entonces, empresas quebradas o empresas que tomó el gobierno, entonces, hay hasta construidos ranchos dentro de las empresas, bueno, en la zona industrial. con eso me estás diciendo todo. Yo creo Eh, que, o sea, eh, decirle eh. al mundo que quisiera invertir, que ese es el panorama que se van a encontrar, yo creo que no alienta a nadie, ¿no? Entonces, eh, yo pienso pues que hemos hecho hoy más o menos un diagnóstico preliminar, Sí. porque tú acabas de llegar, pero esperaré que Mira, estés. hasta los jugoneros, estos días me acerqué a un sitio en Caracas, que hay un sitio que a veces consigo pescado bien sabroso. Una señora que va con un camioncito y entonces va de jueves desde el miércoles hasta el sábado. Entonces a veces me acerco a buscar pescado. Y entonces me dice, bueno, y entonces los kioscos hicieron un reordenamiento y entonces redujeron el tamaño de los kioscos Ajá, de buhoneros y ahorita le están restringiendo, creo que son 3 o 4 días por semana. imagínate. Entonces, sí. Entonces, hablas con esa gente y tampoco me dicen, no, es que no estamos vendiendo. ¿Mm? Las Bueno, ventas han caído. Entonces, hasta a nivel de buhonero, sí, de la sí. gente que vende en la calle. Bueno, yo Entonces, mira, creo, sí, la situación es bien desesperante, bien terrible. desesperante. Bueno, Eh, estamos terminando con una adjetivación bien seria. eh, Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy porque de verdad, pues yo quería que me dieras una visión rápida de lo que encuentras ahora que regresas, porque se había dicho pues que había una recuperación y ya veo que no, ya veo pues que en tu caso que estás en contacto con toda esta gente, eh, espero que en los próximos días pues ya que profundices un poco el acercamiento con lo que han sido tus clientes
Sí. me informes con más detalles, pues, qué es lo que Bueno, verdaderamente esperan de todo esto. Y si bueno, mira, hasta dificultades para pagar la nómina, pues, hasta hay dificultades para sí, pagarla. para pagar la nómina. Entonces, empresas pequeñas y empresas de servicio, los que dependemos de cobrarles a las empresas, tenemos clientes industriales, entonces dependemos de eso, tenemos dificultades también para pagar la nómina de la gente que trabaja con nosotros. Imagínate tú. Sí, Bueno, Edwin, de en todos eso modos, estamos. sí. Sí. Bueno, vamos a esperar que retomes el ritmo, pues, y conversamos la semana que viene de nuevo. De todos modos, tenemos un meeting con todos los productores de Ojo con esa televisión, que yo me imagino que te debe haber llegado, te llegará la invitación para creo que va a ser el viernes. Ok. Hay dos tandas de Ujú. productores. Creo que 10 primero y 10 después o algo así. Tú te inscribes en cualquiera del que pueda. Si te metes en Ojo con esa televisión, si no, yo te mando la información para que entonces decidas en cuál de las dos vas a estar, porque vamos a definir ahí también pues lo que es nuestro plan de trabajo este año. Si va a ser un año electoral, nosotros tenemos que reforzar un tanto nuestra pauta, rediseñarla. Y bueno, y es importante que nos reunamos esta semana, porque el año está empezando y lo que viene para nosotros periodísticamente va a ser un trabajo bien exigente. ¿Ok? Bueno, José Antonio, Para muchas gracias. reestructurarnos también. Un abrazo. Bueno, Gracias, Edwin. saludo a la gente que nos sigue. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Hasta Ah, luego. pues.